sometimiento espiritual. No dije sometimiento de otra cosa, dije sometimiento espiritual. Vamos a ir a la palabra de Dios en Hechos. En Hechos dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Apunte porque este tema va a estar muy interesante, muy interesante. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Y usted por qué me obedece a mí? ¿Y usted por qué obedece a su esposo? ¿Y usted por qué obedece a las leyes? Acá dice, antes que los hombres. Y las leyes de la tierra fueron puestas ¿por quién? Por Dios. Ah, ¿por Dios? ¿Sí? ¿Por Dios? Hay leyes que no fueron puestas por Dios. ¿Tenemos que aceptar el homosexualismo? ¿Fue puesto por Dios eso? ¿Tenemos que estar de acuerdo con el aborto? ¿Fue puesto por Dios eso? Entonces no fue puesto por Dios. Entonces hay leyes en esta tierra que son puestas por el hombre. Ahora acá dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ahí hay un dibujito que el sometimiento está basado en lo vertical, no lo espiritual. Acá no tenemos que espiritualizar nada. Estaba hablando con alguien hoy que me dijo haber tenido un sueño. Y dentro del sueño me dice, tuve una revelación. Y yo escuché todo el sueño. Fue interesante. Pero cuando terminó el sueño, decía dos cosas en el sueño. Dice, Dios me reveló. Y después decía más adelante en el sueño, que hice bien en divorciarme. Y yo escuché todo el sueño, que duró 15 minutos más o menos, y dije, me parece interesante, pero primera observación que tengo que hacer yo, porque acá dice obedecer a Dios, no a los hombres, es muy interesante esto entenderlo. Primero, Dios no revela nada, porque la palabra revelación, revelation, significa palabra de Dios. Toda la revelación está en la Biblia, no hay que agregar ni quitar. La revelación ya está dada. Lo que nosotros sentimos o hacemos es una inspiración, pero no tiene que ser emocional. La segunda cosa que dijo, Dios me dijo que me divorciara. Y yo dije, Dios no acepta el divorcio. Y se quedó pensando, pero un pastor me dijo que fue una revelación de Dios, que te divorciaras. ¿Fue una revelación? Si no está en la palabra, no es revelación. Porque nosotros, otra vez, humanamente no podemos contradecir lo que está en la palabra de Dios. El menester, obedecer a Dios y no a los hombres. Lo que la palabra habla es de una autoridad judicial, no bíblica ni espiritual. Por ejemplo, un supervisor general tiene la autoridad doctrinal de llamarle la atención a un pastor si está predicando falsas doctrinas. Dije que tiene la autoridad doctrinal de llamarle la atención a un pastor cuando predica falsas doctrinas. Pero ni él, por ser supervisor, ni yo el pastor, ni ninguno de ustedes, escuche bien esto, aunque tenga nombramientos, porque los nombramientos, si usted va a la palabra de Dios, no son puestos por Dios. Nosotros ponemos nombramientos para identificarnos unos a otros. Funciones. Pero Dios no dijo
Este es tu supervisor y te tienes que someter a él. Cuidado, porque acá estamos tratando con muchas cosas judiciales que pueden traer conflictos hasta legales. En la Biblia no existe nombramientos como supervisor, manager o intendente. Nosotros lo hemos agregado. El hermano Salvador va a ser el intendente de la escuela dominical. Sométanse a él. Viene el hermano Salvador y dice: desde hoy vamos a leer la Biblia de los mormones. Yo no sabía que andaba para ese lado, pero bueno, Dios me lo reveló ahora. Dios me lo reveló. ¡No me lo reveló! No, los mormones, porque los mormones son gente buena, andan en bicicleta, 2 de a 2, como dice la palabra, que Dios los mandó, Jesús los mandó de a 2 a 2. Ahora, usted entienda esto, que esto es importante, y yo no lo aprendí antes. Tengo 42 años en el Evangelio, 29 de pastor, y yo digo, bueno, voy a delegar a la hermana Abelina para Ujier. Y me dice Abelina, no me hacen caso. ¿Tú no estabas predicándole algo de los mormones cuando eras Ujier? Por eso no te hacían caso. Porque entonces es bíblico. ¿Cómo le van a hacer caso a la hermana Melina si está predicando, está enseñando algo de los mormones? Ahora, yo tengo que estar acá, parado, conozco la Biblia, este supervisor también conoce la Biblia, y él me da órdenes a mí. ¿Quién es él? Yo soy cristiano. Tengo que someterme a Dios, dice la palabra. Ahora, Jesús odia el control humano. Yo no soy posesión de mi esposa, no la poseo yo. Ni tengo autoridad sobre ella. Aunque a veces la ejerzo mal ejercida, pero yo no tengo autoridad. Ella le pertenece a Dios. Y yo también. A veces ella tiene autoridad sobre mí, está mal. Pero cumplimos funciones. Ella es wife, yo soy husband. Uy, lo dije en inglés, qué bárbaro. Menos mal que no lo dije en Spanglish, lo dije en inglés. Cumplimos funciones. Para el Señor somos espíritu. Ni Él ve mujer, ni Él ve hombre, ve espíritu. Yo voy despacio para que usted vaya analizando lo que yo quiero hablar. Si vamos a la palabra de Dios, Jesús odia el control humano en las iglesias. ¿Pero por qué? Porque los nicolaitas, en una de las iglesias de Asia, de las 7 iglesias, miren lo que dice en Apocalipsis. Pero ¿quién es esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco? ¿Quién escribió Apocalipsis desde la isla de Patmos? Juan. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, en esa iglesia, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Y sigue diciendo, importante esto: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Todos los que están en la cárcel son porque están pagando una condena? No todos, pero están en la cárcel.
Acá dice que el diablo. ¿Pero para qué? Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño. Está hablando de la segunda muerte. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero, ahí viene un pero tengo unas cosas, pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Acá hay una mezcla doctrinal, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación, no fornicación hombre-mujer, está hablando de fornicación por los ídolos. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, otra vez. La doctrina de los nicolaitas. Esto es algo doctrinal, pero demoníaco. El control humano es algo demoníaco. Escuche, porque esto es importante. Esto es importante. Hoy estaba en la peluquería, me fueron a hacer más bello que antes, y me decía la que estaba haciendo el trabajo, me decía: ¿hoy le dices algo a tus hijos y no te obedecen? Ahora, una cosa, ¿tenemos control nosotros sobre nuestros hijos? El control que tenían nuestros padres antes, con el látigo: tienes que obedecerme. ¡Pah! Yo le estaba diciendo a esta mujer que en el año 1950 las mujeres no fumaban. En el año 1950 las mujeres estaban en la casa, no salían a trabajar. ¿Y cómo sabe usted, pastor? Yo tenía 3 años nada más. ¿Cómo no voy a saber? Si después, cuando fui creciendo, mi mamá fumaba en la casa, pero no salió a trabajar. Pero después del 50, en el 60, en el 70, las mujeres empezaron a trabajar. Ahora, en el 2000 creció eso, y ahora en este año que estamos entrando a otro año nuevo, casi el 95, por no decir el 99% de las mujeres ahora trabajan y ganan dinero fuera de la casa. ¿Cuál es la razón y la justificación que me estaba diciendo esta mujer? Que necesitamos 2 entradas, porque no alcanza la de 1. Pero tenemos cheques diferentes, cuentas separadas. O sea, son pensamientos y doctrinas de demonios. ¿Qué tengo que hacer yo cuando una persona me dice esto? ¿Aceptarle la opinión de ella? ¿O decirle, usted está equivocada? Si yo le menciono la Biblia, me va a decir, usted es religioso. Entonces no le mencioné la Biblia, le mencioné algo para que entienda que estaba equivocada. Le estaba dando un principio moral. Sí, me dice, pero no funciona. ¿Quiénes son los seguidores de los nicolaitas? Recuérdense que nosotros tenemos muchas religiones acá en California. Y usted y yo estamos mezclados con religiones. Cuando digo religiones, estamos mezclados con personas que han atendido, prestado atención a otras religiones, y cuando hablan parecen nicolaitas. Usted dice, cuidado, porque eso nos está pasando a todos. Es probable que el término nicolaitas
tiene su raíz en dos palabras griegas, Nico, Laos. Nico significa conquistar o estar sobre otros. Nico, en el griego, estar sobre otros. Conquisto la mente, conquisto en autoridad a esa persona, sobre esa persona. Conquistar o estar sobre otros. Y Laos significa pueblo. ¿Qué hacen los políticos? Escuche. A mí me dicen, usted pastor tiene que votar. Y yo le digo la verdad, no estoy de acuerdo con que te obliguen a votar. Usted me dirá, usted es raro, hay que cumplir con la Constitución. No, yo le contesto, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Usted confía en un político? No. Tiene que votar, la Constitución lo dice. Pero Dios dice que hay que respetar las leyes. ¿Pero qué voy a votar? ¿A un hombre? ¿A quién voto? El pobre AMLO lo votaron el 90% de México y ahora lo quieren echar. El presidente de México. En Argentina ni hablemos. Votaron a un hombre y ahora lo echaron. Hay que votar. Los nicolaitas, esa palabra laica, dando a entender que es una especie de jerarquía en la iglesia primitiva, a través de la doctrina. Yo creo que es un poquitito el control mental. No es que estoy predicando que nosotros los pastores, o la Biblia habla de un control mental, pero la mente tiene poder. Por eso Pablo dice en Efesios, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que lo que el diablo puso acá, hay que limpiarlo. El diablo te puso basura. Todo lo que la gente habla y opina y dice, lo que dicen los medios, todo es basura, es trash. Y Pablo dice, renuévate, porque le vamos a creer a Juan, le vamos a creer a Felipe, le vamos a creer a María. No, renueva lo que te dijo Juan, lo que te dijo Felipe, lo que te dijo María. Ahora empieza que el Espíritu Santo se conecte conmigo y con la palabra, y ahora empieza a creer que te tienes que someter a mí. ¿Qué pasa con eso? El mundo te va a rechazar. Tu familia te va a dejar. Te van a considerar loco. ¿Sí? Y los nicolaitas eran conocidos en las ciudades de Éfeso y Pérgamo. Otra interpretación del término sería conquistar al pueblo. Es lo que usan los políticos. Y el pueblo, tonto, ignorante, mi pueblo perece por falta de conocimiento, vota al hombre creyendo en el hombre. No importa si el hombre dice algo contradictorio a la palabra. ¿Cómo puede ser que tenemos un presidente que no está de acuerdo con el aborto? Tenemos un presidente que no quiere saber nada con el homosexualismo y no está de acuerdo. Y nosotros los cristianos decimos que salga ese hombre, no lo queremos. Nos estamos volviendo nicolaitas. A mí no me interesa que el hombre tenga una postura orgullosa o que no tenga palabras de humildad. A mí no me interesa. A mí me interesa lo que él cree. Conquistador del pueblo. Esto cuadra con lo indicado por William Branham, que postula en su libro Las 7 edades de la Iglesia, que está corriente nicolaíta, surgida en los primeros años de la Iglesia, la edad de Éfeso. Conquistó al pueblo a través de la degradación de las personas en su vida espiritual, lo que en las edades posteriores se intensificó gradualmente. Yo les mostré a ustedes el libro de Watchman Nee. Quizás ustedes no le prestaron atención porque es chino, Pero Watchman Nee creía que designaba a quienes establecieron el dominio de las jerarquías sobre la iglesia. Y él se refería a un grupo de personas que se consideraban a sí mismas superiores a los creyentes comunes. Nosotros los pentecostales
nos caracterizamos por hablar en lenguas. Nos caracterizamos por tener dones de profecía. Nos caracterizamos por esto. Y cuando miramos a otras religiones alrededor nuestro, por decir religiones, decimos trash, trash, trash. We are the best. Los pentecostales hacemos eso, pero somos casi los más ignorantes. Los pentecostales somos los que más nos movemos nosotros en emociones. Pregúntale a un pentecostal cuántos libros tiene la Biblia. Pregúntale a un pentecostal cuál es el primer libro y cuál es el último de la Biblia. Pregúntale a un pentecostal qué predicó el domingo cuando usted salió de la iglesia. Y nosotros somos pentecostales. Pero escuche, diferentes. Usted va a Los Ángeles y métase en una iglesia pentecostal, hay una en cada esquina, y va a ver que el pastor grita y grita y grita y grita. Pero no dice nada. Solo alaben a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos nacieron de nuevo? ¡Aplaudan al Rey! Y toda la gente, pa, 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 pa. El lunes no saben cómo arreglar su vida. Son nicolaitas. Hablé en el mensaje pasado de Diótrefes y lo presenté, y ustedes lo escucharon, lo presenté como lobos que quieren ser reconocidos. ¿Se acuerdan el pasaje, el mensaje que yo presenté? Y hablé de Diótrefes. Usted, si no estuvo, está en la página, lo puede escuchar. Nicolaitas son esos lobos que quieren ser reconocidos a través de un nombre. Ahí viene el problema. El ujier es una función, no es un nombramiento que ejerce una autoridad para sentirse superior a otros ministerios dentro de la iglesia. Pero tiene un distintivo. Nosotros hemos ido a otras iglesias, especialmente en los días de Christmas, a ver conciertos. Y yo me acuerdo, ahí donde nacimos, en una iglesia donde nacimos, no voy a dar el nombre para no asustar a nadie. Enfócame a mí, por favor. Trata de estar mirándome a mí aquí. Gracias. Y cuando entré, el ujier me dijo, usted párese acá, no puede entrar. Y yo lo miré y le dije, ¿y este qué autoridad tiene? Porque mi hijo casi saca un revólver y me apunta. Es una iglesia que vive con esa autoridad. Esto es así. That's fine. Pero ¿qué autoridad tiene él para frenarme y no dejarme entrar? Ah, usted está diciendo, pero eso quiere, hay que respetarlo. Bueno, es otra cosa. Eso es otra cosa. Diótrefes, el cual dice, vamos ahí, que dice, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra vosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa. Acuérdense que era un hombre que quería tener autoridad, a lo mejor era un ujier, no sé qué era, estaba en contra de lo que el apóstol Juan creía y predicaba, y le llenaba las mentes a los demás, y los que estaban de acuerdo con el Juan o con el pastor le decían, se tienen que ir de la iglesia. Ah, wow. Diótrefes había rehusado recibir al apóstol, había calumniado al apóstol, había rehusado hospedar a los misioneros. Diótrefes quería expulsar de la iglesia a los que estaban de acuerdo con el apóstol Juan y respaldar otras cosas. O sea que él quería aplicar la autocracia o dictadura. Usted vaya a la iglesia que ejerce en el G12,
Por eso hay gente que no entiende. Usted va a esa iglesia que generalmente están llenas. Pregúnteles a alguien qué es el G12. No sabe. A mí me dijo una persona, me dice, en todas las iglesias está Dios. Pregúntenle a alguien qué es el G12. Y nada que ver con los 12 de la Biblia, los apóstoles. El G12 son grupos que se aíslan en casas, se reúnen en casas, y hay un jefe. Y usted se tiene que someter a ese jefe en ese hogar. Y le imponen disciplina. Y usted nunca puede llegar al pastor principal de la iglesia, el senior pastor, porque ese pastor delegó responsabilidades en esos jefes. ¿Cómo llegamos a la luz del mundo? ¿Cómo llegamos a ese hombre? No estoy hablando que ese hombre hace el G12. Estoy hablando de que así mira la gente a un hombre, a un apóstol, a una gente. ¡Uy, es Dios! ¡Es el Papa! ¿Y cómo? ¿No dice la Biblia que hay que obedecer a Dios sino a los hombres? No es el Papa. No es Dios. Es un ser humano. ¿Dónde está mi cabeza? ¿Quién dijo que yo tengo que obedecer a esa persona? Si esa persona me manda a hacer algo y yo no lo quiero hacer porque Dios dice que no, ¿por qué lo voy a obedecer? Autocracia o dictadura. Y en ese tiempo la iglesia sufrió la dictadura de Diótrefes por su dureza. Y Juan hace hincapié en Apocalipsis de esta actitud que tenía una de las iglesias en Asia Menor. Apocalipsis 2:6. Pero tienes esto, que aborrezco las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué encontramos con todo esto? ¿A qué conclusión llegamos? La iglesia debe someterse ¿a quién? Al Padre. Ahora, Juan dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea que acá vemos que el sometimiento va directamente a Dios, al Padre, y no a otros en la tierra. Yo estoy en completo desacuerdo que yo tengo un celular en la mano sin usar, porque no lo estoy usando, y me dice la ley puesta por el hombre y me hacen un ticket por tener el celular en la mano. No, pero se distrae. El otro día pasó una mujer al lado mío con un auto, estaba comiendo un McDonald's. ¿Y eso me distrae? Entonces hay leyes puestas por los hombres, no es de Dios esto. Yo no puedo generalizar y decir, pero Dios puso, hay que obedecer a Dios y Dios puso las leyes. No todas las leyes son puestas por Dios. Hay ignorancia. Hay sistemas políticos envueltos, que Dios no tiene nada que ver en esto. Entonces el sometimiento va directamente al Padre. Y esto se lleva a cabo solo por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Si yo entiendo la obra de Jesús en la cruz del Calvario, voy como dice Juan, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea que Juan se refiere a los que están en armonía con su carácter, con su voluntad, con sus propósitos, a los que están agree con la palabra. Por eso hay algunos que piden cosas estúpidas, tontas en las iglesias. Usted dentro de poco va a escuchar por ahí, el pastor Pablo Precioso es un revolucionario. A mí no me interesa. Yo no le voy a hablar a usted herejía
herejías, ni tampoco le voy a meter a usted en la mente cosas que están en contra de la palabra, pero hay otros que no se animan a hablarla. Como hijo de Dios, lo que siempre debemos querer es la perfecta voluntad de Dios en mi vida. Y es lo más difícil para entender. La voluntad de Dios en mi vida es que yo sea flaco, delgado, pero como un chancho, como un puerco. Y la voluntad de Dios en su vida fue que se case con ese hombre perfecto y se casó con un ignorante. No lo cambia ahora, ya se casó. Ahora, hay una voluntad permisiva y hay otra voluntad de Dios. Esto es lo que muchos no entendemos. Isaías dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nunca vamos a poder llegar al nivel de los pensamientos y los caminos de Dios. Y primera Pedro dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Habla de ignorante. Habla de hombres y mujeres que son ignorantes a la palabra de Dios. La pastora Sofía de Bocache, en su post, voluntad divina, voluntad permisiva, interesante describe, estoy leyendo solamente una porción ahí, cómo nosotros los seres humanos tomamos decisiones. Y dice, el 80% de nuestras decisiones las tomamos en base a los que sentimos. Ay, a mí cuando vienen las mujeres con problemas y dicen: mi marido no es comunicativo, nunca me dice qué linda que estoy, nunca me dice esto que hiciste, estás bien, pero otro me lo dice. Y claro, ¿cómo no te lo va a decir si no te conoce? El día que te conozca no te lo va a decir más. Porque a las personas hay que conocerlas cuando uno duerme. El 20% de las decisiones la toma la gente basada en su intelecto. Ahora, ¿qué tienen acá? Basura. Cuando nosotros tomamos decisiones que no son basadas a Dios, es basura. Uno de los dones del Espíritu que está en Gálatas dice paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Es un fruto del Espíritu que te enseña a saber esperar. No le digas sí al primer ignorante, espera que pasen 10 ignorantes en tu vida y después dile sí a ese. ¿Por qué le dijiste sí al primer ignorante que pasó en tu vida? Porque tomaste una decisión en tus emociones o tomaste una decisión en tu intelecto. Entonces, ¿en dónde dejamos a Dios? ¿En dónde ponemos a Dios cuando vamos a tomar decisiones? Y todo lo que nos pasa, ¿es la voluntad divina de Dios? ¡No! Ahí está el error. Yo le estoy hablando de exégesis, yo le estoy hablando de doctrina, yo le estoy hablando de teología, de estudio de Dios. Escuchen, porque esto es importante. Todo lo que nos pasa, pero él me dice, es que es la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que estés en la cárcel? Es la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que te casaste con ese hombre que no es proveedor? Es la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que te casaste con una mujer enojona todo el tiempo? Es la voluntad de Dios. Y si Dios es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios y es la voluntad de Dios. ¡No! No es la voluntad de Dios. No confundas esa voluntad divina con la permisiva. ¿Por qué?
porque nunca entenderás el corazón de Dios. El corazón de Dios es diferente al nuestro. Voluntad, de acuerdo al diccionario, es facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Eso es voluntad. Facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Pero esta definición se ve más humana de lo que estamos buscando. Voluntad divina, de acuerdo al diccionario, es poder atribuido a la divinidad cuya providencia determina los acontecimientos naturales sustraídos al control humano. O sea que poder atribuido, divinidad, sustraídos, control humano, estas palabras tienen los factores importantes que estamos buscando. Lo único que Dios no controla, y no porque no pueda, sino porque Él no desea, es la voluntad del hombre. ¿Y sabe por qué Dios no puede controlar la voluntad del hombre? Porque el hombre tiene libre albedrío de cometer atrocidades. Pero no diga que una de esas atrocidades que usted hizo es la voluntad de Dios. Yo cometí errores en mi vida. Y yo no puedo decir que es la voluntad de Dios. Estaría loco en decir si errores que yo he cometido es la voluntad de Dios. ¿Alguno de ustedes no cometió ningún error? Levante la mano el que no cometió ningún error. Y váyase a la iglesia budista, por favor, porque acá no lo queremos. Si usted no cometió un error en su vida, salga de esta iglesia, váyase enfrente. Pero si usted cometió un error, no venga y me diga a mí, no le diga al pastor, no le diga a nadie allá en la televisión, fue la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que un joven, una jovencita a los 18, 17, 16, emborrachados están, llenos de droga, de control, manejen, choquen, se mueran. ¿Esa era la voluntad de Dios? No, algunos dicen el destino. Pero estamos todos locos. Esos son los nicolaitas. Esas son doctrinas de demonios. Eso es pensar que Dios es la voluntad permisiva de Dios, que Dios permitió que ese joven de 16, 17, 18 y esa jovencita se emborracharan, chocaran y se murieran. Fue la voluntad de Dios. Y ahí está la madre llorando. No se preocupe, hermana, fue la voluntad de Dios. El libre albedrío, Dios no puede hacer nada con nosotros. Usted tiene el libre albedrío de cometer errores. Y Dios dice, one more, another one. Lo dice en inglés, pero usted tradúzcalo. ¿Qué dice Salomón? Salomón dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, que si usted se somete a Dios, el camino es de vida. Pero si no se somete a Dios, no dije al hombre, al hombre hay que respetarlo, nada más, porque es una imagen de Dios. Si usted no se somete a Dios, su camino es la muerte. Y el camino sencillo con peajes y hasta boquetes en la carretera, agujeros grandes, ahora ese nos lleva a la vida eterna y con nuestro Padre Dios. Pero volviendo a la definición, poder atribuido, divinidad, para que Dios haga su voluntad en nosotros tenemos que atribuirle y darle el lugar. Tú tienes ese poder. Que dije el otro día en el mensaje a la mañana, el domingo, que la mejor manera de tratar con la gente es caminar derecho, ¿de acuerdo? Como hace el soldado, y no abrir la boca. Eso es lo que dice Pablo cuando habla de un soldado de Jesucristo.
Él se pone así parado. Usted no puede acercarse ahí a esos soldados que están parados delante de una embajada o donde sea, del gobierno, están así. Usted vaya y háblele, dígale algo. Ellos están mudos. Somos soldados de Jesucristo. Respondemos a la autoridad del Padre. Y no hacemos caso a personas en el mundo que tengan un intelecto equivocado. Tenemos que darle a Jesús o a Dios la autoridad sobre nuestras decisiones. Y estamos tan acostumbrados o mal acostumbrados a condicionar la voluntad de Dios a nuestras condiciones. Yo quiero ejercer autoridad y yo pongo mi condición, pero esa no es la condición de Dios. ¿Qué te enseñan en el ejército? Ayer o antes de ayer creo que fue, en un hall, un joven de 16 años entró a la escuela, mató a dos, una jovencita y un jovencito de la misma edad, e hirió a otros 6, están en estado crítico, y él se pegó un tiro, y está puesto en una máquina, todavía su mente murió, ya está muerto, pero lo tienen en una máquina. Un joven de 16 años, que ya lo había anunciado en las redes sociales y que había tomado un arma de su padre, que estaba muerto el padre, pero el arma estaba viva en la casa y ahora la madre de ese joven es culpada también, porque el joven es menor y tenía un arma en la casa. Si no le dejas controlar tu vida a Dios, entonces ¿quién toma el control? Tú. Cuando uno acepta a Jesús como Salvador, no como Salvador, como Salvador de su vida, uno dice, Jesús, te amo, yo te acepto. Y te acepta. Pero cuando uno acepta a Jesús como Señor de tu vida, tú te callas la boca, lo dejas sentar a él en el carro y te haces a un costado y le dices ahora, Jesús, tú controlas mi vida. Ese es el Señor, como dice Filipenses, Pablo en Filipenses. Mientras Jesús sea tu Salvador, Dios no es tu Padre. Cuando Jesús llegue a ser tu Señor, ahí cambia la cosa. ¿Tienes que obedecer a tu marido? ¿Tienes que obedecer a tu esposa? Pero Pablo dice, el apóstol, que a través tuyo, esa mujer que es un demonio, o ese hombre que es un demonio ignorante, se va a convertir. ¿Y qué tengo que hacer yo, Dios? Esperar que se convierta. Porque el apóstol Pablo, no Jesús, Cuidado que Pablo tiene una forma de pensar y Jesús tiene otra, Y la palabra no se contradice, pero hay ciertas formas que Pablo dice, esto lo digo yo, no Jesús. Pablo se mezcló en la iglesia de Corinto con pecados de todas clases. ¿Y entonces qué hacemos? Un ejemplo de las dos voluntades en la mención de la pastora Sofía Bocache es el éxodo de Egipto del pueblo de Israel. El éxodo, cuando se salieron de Egipto. La voluntad divina de Dios era que el pueblo llegara a la tierra prometida en unos cuantos días. ¿Verdad o no? Sí. Escuche esto. Pero la rebelión del pueblo, la rebeldía que tenía el pueblo, los llevó 40 años. Una generación, cada generación, cuando usted lee la Biblia, pasará esta generación, esta generación, esta generación. Son 45 años una generación. Cuando la palabra dice de maldiciones de tercera a cuarta generación, cuenta 45 por 3, 45 por 4.
O sea que Dios le permitió, porque el pueblo no le quería dejar a Dios hacer su voluntad. O sea que cuando sacamos a Dios de nuestro ser, cuando optamos por el pecado, jamartía, hacer nuestra voluntad, en vez de la voluntad de Dios, ahí le damos permiso ¿a quién? Al cuñado de suyo, a mi cuñado. ¿Quién es? Satanás. ¿Es su cuñado? ¿Es? Cuidado con su cuñado. Cuidado con el cuñadito. Y él no tiene un límite a su maldad, pues Satanás es maldad. Viene a destruir. Cuidado, ¿eh? Así como Dios es amor, el diablo es destrucción. El pueblo de Israel, ¿qué hizo cuando quiso salir y no escuchó a Dios? Se rebeló. El pueblo de Dios pecó y cometió tantas aberraciones porque Satanás se metió en la mente de ellos. ¿Dónde se metió los nicolaitas? ¿Dónde se meten los nicolaitas? En la mente de la gente. ¿Dónde están hoy los 100 que no están? Ujieres, escuchen, hermano Aguilar, Ujieres, desde el domingo, pónganse ahí en la puerta, y cuando entra alguien, tú tienes la mente de los nicolaitas, dígale, y la que entra le va a decir, te reprendo, Jesús, la va a considerar loca a los Ujieres, pero usted dígale, ¿qué mente tienes? ¿Quién es tu Dios? El pueblo de Israel fue desobediente al líder. Ahí se muestra una rebeldía. Pero no porque el líder tiene autoridad sobre otros. Porque el líder recibe de Dios, si es un líder, porque la palabra líder tampoco está en la Biblia. Pero si es considerado un líder y obedece a Dios, pero a Moisés no le hacían caso. Querían hacer su voluntad y estaban enojados con la voluntad de Dios el pueblo de Israel. Y lo interesante es que Satanás no te empuja ni te pone una pistola en la frente y si no lo haces, te mata. Es lo único que hace Satanás, él prepara el camino. Te pone el dulce, te lo sirve en bandeja. Todo lo que Dios no te sirve, el diablo te lo sirve. Por eso yo le digo a las esposas, para usted su esposo no sirve. Pero ahí hay unas 10 que dicen, démelo a mí. Lo que no es bueno para ti, es bueno para otros 10 que están esperando. Usted no dice ni amén. Está bien. Dios ya tiene el plan perfecto para tu vida. El único problema que tiene Dios con nosotros es que le ponemos condiciones. Decía una hermana tiempo atrás, llamando para oración, yo le voy a mandar $100, pero si Dios cumple la promesa que yo le hice, si Él me la contesta, yo le mando $100 a usted, y a mí qué me interesa la promesa que hizo ella, ni los $100. No le estamos pagando a Dios. Aunque en el momento esa voluntad parezca ser aburrida, dolorosa, injusta, la voluntad de Dios, te prometo que si terminas el camino, verás que es completamente lo opuesto. Está llena de diversión, maravillas, aliento, fortaleza, sueños cumplidos, porque Dios es amor. Y lo que Él quiere para nosotros es eso. Él quiere que seamos felices, no infelices. Él quiere que tú sonrías, no que llores. Él quiere que tú te rías, no que te quejes.
Eso es lo que quiere Dios. Acá puede cerrar, yo puedo cerrar el tema, pero no lo voy a cerrar. Porque quiero terminar con la introducción. Así me enseñaron en la facultad. Introducción y conclusión se termina con la introducción. Someternos a Dios antes que los hombres. Respondiendo a Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Santiago, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Gálatas, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Dice la hermanita, ay, yo estoy esperando que mi esposo venga con un anillo de brillantes. ¿Para qué? Para que tú te luzcas el anillo. Y estos textos parecen contradecir a este otro. Por eso quiero terminar con este texto. Dice Hebreos, obedecer a vuestros pastores. Yo no entiendo esto. Esto es escritura del apóstol Pablo en Hebreos. En la mente de Pablo. Acuérdense, ustedes tienen que diferenciar cuando Jesús habla y cuando Pablo habla, porque es muy importante. Yo no estoy diciendo que el apóstol Pablo dice herejías. Yo estoy diciendo que es muy importante diferenciar una cosa de la otra. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, empezamos el versículo con esto, ¿verdad? El sometimiento basado en lo vertical, no en lo espiritual. Dios, usted no tiene que someterse a mí. Y Pablo después lo aclara, ¿eh? Mire cómo lo aclara el apóstol Pablo, porque no hay que leer un texto sin el contexto, es un pretexto. O sea, usted tiene que leer todo ahí en Corintios. Pablo lo aclara y dice esto, Pablo. Cuando dice en Hebreos, someteos a los pastores, en Corintios dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Ahí cambió. Porque Pablo seguía a Cristo después de haber perseguido a los cristianos y matarlos. Ahora escuche usted y quiero terminar en media hora. ¿Está bien? ¿Les gusta que termine en media hora? 3 amén, los demás, pastor, tengo hambre. Otros dijeron, tengo sueño. Si Pablo fue un perseguidor de los cristianos y los mataba, y usted conoce a Pablo, la nueva criatura, y usted dice, pero este mató, perseguía a los cristianos, ¿usted lo va a escuchar? No, porque ¿sabe lo que pasa con nosotros? No, pero tú no sabes, el pastor Pablo cuando era joven, tú no sabes lo que él hacía. Oye, el pastor Pablo, tú no sabes del pastor Pablo lo que era. Sí, lo que era. Usted compra un diario ayer y el diario de hoy dice cosas contrarias al diario de ayer. Pero la mente nuestra, intelectual, carnal, la ignorancia dice, sí, pero tú no sabes que el pastor era. Y como nos dice la palabra de Dios, que un justo cae y 7 veces se levanta. ¿En qué quedamos? No entiendo. O sea que Pablo seguía a Cristo después de haberlos perseguido, matarlos. Uno no sigue a una persona por las obras hechas en el pasado. Uno sigue la conducta de una persona por el comportamiento del presente. Por eso dice en la Biblia, las cosas viejas pasaron. No dice que mires la vieja que pasó por ahí, no dice eso, eso lo dice el hombre. Dice las cosas viejas pasaron, no las viejas pasaron.
Porque si decimos las viejas pasaron, todos los hombres se van detrás de las viejas. Dice, las cosas viejas pasaron. Pablo aceptó a Cristo, camino a Damasco, y desde allí, dijo Pablo, borrón y cuenta nueva. Pero los otros no dijeron eso. Nicolaitas. Ay, pero Pablo, el apóstol, mataba, insultaba a Cristo, un blasfemo. Ahora, un pastor puede ser espiritual, pero si lo que dice no está respaldado por la palabra, entonces hay que seguir obedeciendo a Dios. ¿Lo repito? ¿Quieres que lo repita? Y eso quiere decir que lo repita. Un pastor puede ser espiritual, pero si lo que dice de acá no está de acuerdo a lo que dice la palabra, da sed. Hay una gran diferencia que sea un pastor que sea buena gente a que sea espiritual. Y concluyo con los 2 versículos. Pero, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto me abrió la mente a mí, Este mensaje para mí fue muy importante, muy edificante. Me edificó bastante. ¿Quién soy yo? ¿Qué autoridad tengo hacia tu vida? ¿Tengo responsabilidad delante de Dios? Sí. Mi responsabilidad es decirte lo que Dios dice en su palabra. Si tú tuviste un sueño y dijiste, Dios me lo reveló, mentira del diablo. Si tú tuviste un sueño y dijiste, Dios me dijo que me divorciara, mentira del diablo. No metas a Dios en las mentiras del diablo. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ahora escuche, y con esto sí termino. Si cuando te casaste por civil, en la municipalidad, en tu casa, en donde sea, y no tuviste la bendición de Dios, no importa que Dios, te pudiste haber casado en una iglesia judía, mormona, lo que sea, católica, cristiana, pero te casaste bajo la bendición de Dios. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ahora, si te casaste por civil, fuiste a Las Vegas, te casaste, pero Dios no bendijo esa relación, empezaste mal. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Pedimos perdón porque muchas veces entramos en esa doctrina de los nicolaitas, con nuestra mente humana, nuestra voluntad, que no es la voluntad de Dios, sino que es el libre albedrío que tú nos has dado para ejercer cosas que no nos conviene. Tus caminos, dice Isaías, no son nuestros caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Y Señor, todos, me incluyo yo, hemos hecho cosas en el pasado basados en nuestra voluntad. My feeling. Yo siento esto. Y si yo siento esto, es porque Dios. Y cuidado
Y dice la palabra algo muy importante. Cuando dos están de acuerdo, Dios está de acuerdo. Eclesiastés, pero dos que están de acuerdo en la palabra. En la palabra. En la palabra. No en sus opiniones. Padre, danos un buen descanso en esta noche. Llévanos a nuestros hogares, que podamos meditar este mensaje. Y que seas tú trayendo paz, paciencia a nuestro espíritu. Señor, perdónanos una vez más, porque a veces cometemos errores, algunas veces involuntarios, otras veces voluntarios, otras veces ejerciendo nuestra voluntad y nuestro libre albedrío, y no bajo tu voluntad santa. Bendice a los hermanos que hoy están aquí presentes, a los que nos están sintonizando en las redes sociales. Desde aquí los bendecimos internacionalmente a los que nos escuchan de cualquier parte del mundo. En el nombre de Jesús les bendecimos. Yo como pastor, mi esposa la pastora y aquí un grupo de hermanos que aman esta obra, también les desean lo mejor en este fin de semana. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos el